24 de marzo del año 2020, día 10 de confinamiento de la era del coronavirus. Nos ha tocado una era, lo digo entre comillas, especial, unos momentos y unos días especiales, difíciles, complicados, dolorosos, unos días que han asombrado a todo el mundo, que nos ha pillado desprevenidos a muchos, que nadie esperaba y que nadie se imaginaba. Estas cosas suelen resultar o parecer ciencia ficción. Se ve en las películas, lo ve en la tele, pero vivirlo, nadie se imagina lo que es vivirlo y nadie se hubiese imaginado que lo íbamos a vivir. En esta situación creo que una de las cosas que más viene a la mente, y si no viene a la mente, suele sentirse, llevarlo dentro, es la esperanza. Así que yo quisiera hablar un poco del tema de la esperanza. Habría muchísimo que decir, muchísimas cosas que podemos aprender de la esperanza. Y yo, sabéis que el vídeo seguro va a salir larguísimo como siempre, pero no tengo más remedio que ceñirme a lo que al menos quiero y necesito comunicar. Dice la gente, por el dicho popular, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Yo pensaba que era la vida, lo último que se pierde es la vida. Pero se suele decir que lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, sabemos que en qué sentido se dice, ¿no? Se pierde la esperanza y justo después de la esperanza la vida. Bueno, yo voy a hacer caso a ese aspecto que he dicho, ¿no? Me resulta interesante la frase de que lo último que se pierde ya es la esperanza y no la vida, porque no parece que en esa frase la esperanza cruza el lindero mismo de la muerte y trasciende más allá de la muerte. Así que qué importante es la esperanza, ¿no? Es vital, es necesaria. Se hace imprescindible incluso para el ser humano. Vivir sin esperanza es aterrador, es demoledor, desolador para cualquiera. Creo que los animales gozan en cierto sentido de esperanza. ¿En base a qué? ¿Cómo funciona o en qué sentido digo yo que los animales gozan de esperanza, ¿no? El animal parece que está limitado a una serie de comportamientos, sentimientos, si se le puede llamar así, ¿no? Sentimientos que parece que lo diferencian mucho de los seres humanos. Pero bueno, tienen ciertos comportamientos. Fijaros, hay unas conductas que los perros, que los dueños, perdón, desarrollan con sus mascotas. Vamos a poner el caso de los perros. Y entonces, ¿qué ocurre? El animal llega a esperar algo, ¿no? Que le pongas un plato de comida por delante, que le saques a pasear a la calle, que le premies con una golosina, porque ha comprobado por la experiencia que tras una conducta concreta pues se produce un efecto o una respuesta concreta. Por ejemplo, yo le digo a mi perro sit, ¿vale? La palabrita esa inglesa, sit, sit. Yo tengo un amigo que le dice sit a los canarios, o a un periquito, creo que a un periquito le dice sit. Y nos reímos mucho porque el periquito no hace sit. Pero vamos al ejemplo. Yo tengo un perro y le digo sit. Y si el perro se sienta, pues le doy una gominola. Eso lo hago una vez y otra vez y otra vez. Y llega un momento en el que el perro, con tan solo escuchar la orden, obedece. Y en el momento de obedecer, porque al principio no lo hacía, ¿vale? Al principio le costaba trabajo sentarse, no entendía incluso lo que era eso de sentarse, el sit ese. Pero llega un momento en el que entiende que cuando hace un movimiento, un gesto, que es el que quiere el dueño, recibe una gominola. Así que ha entendido que cuando le dicen sit y pone su culo en el suelo, el perro recibe una gominola que le encanta, una chuche de perro. Así que el perro ya llega un momento que con tan solo escuchar la orden de sit, obedece y ya está moviendo el rabo sabiendo
que a ese movimiento que ha hecho le sigue el premio, le sigue la gominola. Eso es conductivismo puro y duro de toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, aunque le pongamos los nombres que le pongamos de la ciencia, de la psicología, lo cierto es que el sentimiento o el afecto o la vivencia del animal responde de una forma que sin duda encaja con lo que llamamos esperanza. Yo espero que el perro espera que le den una gominola porque ha obedecido o ha hecho lo que otras veces hacía y por tanto recibió su recompensa, la gominola. Así que yo espero que me den la gominola o espero que mi novia vuelva conmigo. Bueno, no sé si habréis pensado, las mentes muy pensantes y que dais vueltas a la cabeza, a los razonamientos y a las palabras, de que hay algo que llama la atención en lo que acabo de decir, en el tema o en el asunto gominola, perro gominola y novia. Que mi novia vuelva conmigo. Yo he estado hablando de un perro continuamente y un dueño, y de repente he seguido un ejemplo y he dicho, yo espero que mi novia vuelva conmigo. Hay ciertos detalles importantes en esa relación de gominola, novia, perro que recibe gominola, novia que vuelva conmigo. No me refiero a que uno esté cargado de azúcares y el otro tenga vestido, coleta y se pinte los ojos. No. Me refiero a otro tipo de detalles que caracterizan a cada caso. El tema es que el caso del perro y la gominola, la esperanza del perro se basaba en una repetición de conductas que había experimentado y que le llevaban a esperar lo habitual, lo que siempre ocurría. Mientras que en el caso de la novia, que ha dejado a su novio, al pobre novio, desconsolado y triste, pues este tiene esperanza de que vuelva, pero no se basa en hechos repetitivos anteriores de abandonos y de vueltas. O al menos vamos a pensar que sea un caso así, ¿no? Porque si no sería penosillo, ¿no? Pobre hombre le han dejado 10 veces y tiene la esperanza de que por 11ª vez vuelva o por 21ª vez, eso es 21, vuelva la novia con él. Vamos a un hecho más auténtico, más realista, ¿no? Un muchacho tiene su novia, la novia lo deja y él tiene la esperanza de que un día, más tarde o más temprano, vuelva. Ahora, eso es la primera vez que le ocurre y por tanto no se basa en una experiencia repetitiva como la del perro que espera una gominola que se le ofrezca. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué matices encontramos en estos dos ejemplos? Pues que un caso parte de hechos y otro caso parte de deseos o anhelos. El novio desea o anhela, tiene en su interior que vuelva su novia. El perro se basa en la evidencia de la experiencia para sentir ese anhelo o ese deseo que le lleva a esperar el cumplimiento de ese deseo. Yo deseo ya una gominola porque me he dado cuenta o he entendido por la experiencia que cada vez que me sentaba, obedeciendo a mi dueño, recibía una gominola. Así que yo ahora, cuando me siento yo, deseo, y tengo esperanza, por un deseo que se ha producido a través de una conducta continua. Sin embargo, el novio se basa directamente en un deseo que sale dentro de sí mismo sin una experiencia previa. No hay bases previas en él para pensar que va a ser correspondido. Es como un nivel de pensamiento superior. Él no está sujeto a la conducta. Está simplemente usando de su razón que le lleva a unos enfoques de la vida independiente de las experiencias. Ahora, el novio nunca ha sido abandonado por la novia antes, es la primera vez. Y sin embargo, sí ocurre una cosa. El tiempo de relación con esa chica le ha servido para conocer lo necesario a esa persona respecto a su carácter, respecto a sus reacciones, a las preferencias de ellas, a las decisiones que suele tomar,
a su comportamiento, al comportamiento de su novia. Y eso le lleva a poder aumentar o disminuir, dependiendo de cómo fuese ella y cómo actuaba ella, entonces aumentar o disminuir el grado de esperanza. Oye, pues esta chica era una chica paciente, comprensiva, amable, tolerante. Bueno, las cosas han salido mal, nos separamos, pero yo tengo esperanza de que esto se solucione, de que ella vuelva. Porque en el fondo yo creo que ella, de lo que conozco de ella, a mí me da que hay posibilidades de que ella y yo vamos a recapacitar y vamos a arreglar las cosas y volverá. O habría mucho menos grado de esperanza si dijera, esta tiene unos pantalones, esta cuando se pilla un rebote, eso no hay quien lo aguante. No veas cuando esta se enfada o como cuando se le cruza algo, es de rencorosa, así que es lo mismo, yo espero, yo tengo esperanza de volver, pero la cosa está difícil, ¿no? Voy por ahí, ¿no? De modo que hay casos en los que la esperanza es más una ilusión porque se cumpla algo que una forma de vivir esperando con perfecto grado de seguridad, una forma de vivir esperando con perfecto grado de seguridad de que algo ocurra o de alcanzar algo. Cuando Marco, el pobre chiquillo que se despide de su madre en un puerto italiano al pie de la montaña, ve cómo la madre se va, pues el chiquillo pues tiene la esperanza seguramente de que la madre vuelva. ¿Por qué? Hay un alto grado de seguridad de que ocurra porque la madre no se va por abandono, no se va porque no quiere al niño, se va porque quiere precisamente tener el sustento suficiente para mantener al niño. Y el niño entonces entiende que esa actitud de la madre es para bien y por tanto su esperanza, la esperanza de que Marcos consiga estar nuevamente con su madre, se basa en unos fundamentos no de comportamientos repetitivos, sino del carácter de la situación. Eso no es que él tuviese una ilusión simplemente de que la madre vuelva, sino que él tiene unas razones sobre las cuales puede basarse para decir, mi madre se ha ido, pero volverá. Y si no vuelve, pues será por algún problema. Pero su intención o el plan final, el propósito final no es el irse o el abandono, es irse para algo a fin de beneficiarme y un día nos volveremos a encontrar. Sin embargo, si pensamos en otro ejemplo, yo tengo un coche aparcado en un terraplén y salgo a ver algo, en ese coche tengo a mi perro y de repente el coche, por lo que sea, se desequilibra, se cae por un barranco de 100 metros y se estrella. Yo podré tener toda la esperanza que quiera de que mi perro esté vivo, pero todo apunta a un alto grado de seguridad de todo lo contrario. Lo más seguro es que mi perro haya muerto dentro del coche, aunque tengo o mantengo la esperanza de que mi perro esté vivo cuando los equipos de salvamento alcancen el coche, abran el coche y miren dentro. Pero esa esperanza es más una ilusión, un deseo basado en una ilusión, o una ilusión más bien basada en un deseo, que en un alto grado de seguridad de un hecho. La palabra de Dios, la Biblia, nos habla de esperanza. Sabéis que yo estoy aquí hablando por la Biblia, no porque me guste salir en ningún lado, ni porque me apetezca hacer estas cosas de YouTube, de redes sociales, etc. La esperanza que nos presenta la Biblia no es la de confeccionarnos una ilusión particular por algo o albergar en nosotros un deseo de que algo sea posible y de que algo se cumpla. Hemos oído muchas veces o hemos leído o en película o como sea, eso de deséalo mucho, deséalo con todas tus fuerzas y se cumplirá.
eso no va conmigo. La esperanza que la Biblia nos presenta no es la de confeccionar una ilusión en nosotros, ni de albergar un deseo, que lo quieres con todas tus fuerzas para que se cumpla. Más bien la esperanza que la Biblia nos presenta es la de una forma de vivir en esta vida que tiene nuestra mirada fija y firme en un objetivo ya cumplido. Y que lo único que se interpone entre el objetivo y yo es el tiempo. Es cuestión de tiempo. No como en el caso anterior. Venga, deséalo con mucha fuerza y deséalo mucho y se cumplirá. Y lo único que se interpone, o más bien todo lo que se interpone, es humo. Es inseguridad. Porque tienes que creerte que el que tú quieras mucho y desees mucho que te toque la primitiva es que te va a tocar la primitiva. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta un objetivo ya cumplido y que eso marca mi forma de vivir aquí. Y la única separación que existe entre el objetivo y yo es el tiempo. Es cuestión de tiempo. Colosenses capítulo 1, versículo 5, esa carta que Pablo escribe a los creyentes en Colosas, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Vamos a ver de dónde vienen los versículos, o qué versículos anteriores podemos ver ahí, ¿verdad? Colosenses 1:5. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya no tenéis, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que, ¿de qué se nos habla? Se nos habla de que no hay circunstancias de ningún tipo que impidan, que anulen, que destruyan el objetivo que se nos presenta por delante, porque la esperanza del creyente está guardada en el cielo. El objeto y objetivo de esperanza está guardada en el cielo, a no ser que haya alguien capaz de llegar al cielo y de ser capaz de llegar a donde esté escondido en el cielo o guardado en el cielo el objeto de nuestra esperanza y objetivo de nuestra esperanza, y hacer ahí una escabechina y echarla a perder, pero lo veo harto difícil, ¿verdad? Por tanto, no da lugar a desalentarse. La palabra de Dios no te deja una puerta abierta a desalentarte hasta el punto de caer y cesar en el camino y de tirar la toalla, sino que mantiene ese continuo aliento, unas veces más poderosamente o más potentemente, otras veces más aflojado, porque son muchas las presiones, muchas las variables que vivimos. Cada día que amanece es un día distinto, un día nuevo, y con sus glorias y con sus derrotas y con sus buenas cosas y sus malas cosas, y todo eso sume a nuestro carácter y a nuestra reacción ante las cosas en una variable, pero nunca hasta el punto de truncar el camino y tirar la toalla. Así que permanece hasta el momento en el que se alcance y se disfrute. El aliento ese permanecerá hasta el momento en el que se alcance y se disfrute el qué, el objetivo, el objeto que estamos esperando y que está allá guardado en el cielo. ¿Cuál es nuestra esperanza, verdad? Un aspecto importante de la esperanza es que se trata de algo que aún no está presente o de algo que aún no ha ocurrido y por tanto no lo estás experimentando. Al perro no le han dado todavía la gominola, la está esperando, pero sabe que la gominola está ahí, rápidamente en la mano del dueño para ser puesta a su alcance. Así que no la experimentas
no la ves, pero está ahí. Dice Romanos, Pablo escribiendo a los romanos, a los creyentes que se reúnen en Roma, capítulo 8, versículos 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, dice el apóstol, con paciencia lo aguardamos. Así que no lo vemos y por ello lo estamos esperando y por eso hay esperanza en nosotros. Y lo aguardamos. ¿Hasta cuándo? Cuestión de tiempo. Hasta que se cumpla el tiempo. Eso que supone en nosotros, en nuestra vida, paciencia. Es imprescindible. Es absolutamente necesaria la paciencia. Y eso desarrolla un gran carácter en la persona, la paciencia. Y la esperanza es el gran instrumento que desarrolla en nosotros la paciencia. Ahora, el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica, los cuales estaban pasando muchas tribulaciones, muchas persecuciones, dificultades, por el hecho de ser cristianos simplemente. En tiempos de los romanos, recordad que cogían a los cristianos, los echaban a un circo romano y allí bien los gladiadores o los leones o prendiendo el fuego, pues los mataban, ¿no? Y eran asesinados. Y una de las cosas que les dice el apóstol Pablo es que cuando ora a Dios, y lo tengo aquí, la cita la tengo aquí escrita, pero la voy a leer aquí. Cuando ora a Dios, primera de Tesalonicenses, primera carta que escribe a los creyentes de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 2 al 3, cuando ora a Dios, pues se acuerda de ellos, de los creyentes en Tesalónica, que están sufriendo tanto, dando gracias a Él, dando gracias a Dios por cómo en mitad de tantas y tan graves circunstancias, tribulaciones, experiencias, ellos mantienen, fijaros, acordándonos sin cesar, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que, por un lado, la fe no decaía y seguía produciendo fruto en ellos, el amor rindiendo a toda máquina al 100%, trabajando, el trabajo de vuestro amor, interesante expresión que utiliza, porque, fijaros, hasta el mismo mundo dice, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, el amor es trabajo, es hecho, son actos, no es palabra. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y el amor, y se nos llena la boca de amor y de te quiero, pero después llega el momento y las manos flojas, caídas, guardadas en los bolsillos, o como sea. Hechos son amores y no buenas razones. A mí no me des razonamiento y muchas razones. Tú haz y demuéstrame que quieres. Pues la fe, la obra de la fe, que daba su fruto en ellos, el trabajo de vuestro amor, como el amor producía mucho en ellos, y la constancia en la esperanza. La paciencia en la esperanza. La esperanza no se perdió, claro. Es lo último que se pierde, ¿verdad? Empezamos así. La esperanza es lo último que se pierde. No se perdió. Pero, ¿cuál era el objeto de su esperanza? ¿Cuál era la base? Ellos tenían una estampita guardada en el bolsillo, tenían un amuleto en el cuello colgado, era un deseo imaginado sobre la base de que algo muy anhelado, si lo deseaban mucho, se iba a hacer realidad. No, no era eso. La paciencia y la constancia en su esperanza era la mismísima persona de Jesucristo, que se ofreció a sí mismo como salvación y vida eterna. Hacía unos años, breves años, poquito tiempo, que Jesucristo había sido crucificado. Y los suyos se escondieron pensando que todo lo que Jesucristo había comenzado se echó por tierra. Iban ahora a ser cogidos y perseguidos y aniquilados.
pero en muy pocos días, en 3 días, de repente esos que estaban escondidos salen fuera y sin miedo a romanos, ni fariseos, ni a la misma muerte, empiezan a predicar a Jesús. ¿Qué es lo que ha cambiado vuestras vidas? ¿Qué es lo que ha pasado? Si estabais muertos de miedo, metidos, encerrados en vuestras casas, con puertas y ventanas cerradas, ¿de dónde habéis recibido esa valentía? Pues directamente porque hemos visto a alguien que ha resucitado de los muertos. Nuestro Señor ha resucitado de los muertos. Y no nos importa que nos lleven a un circo romano y nos coman los leones. Y no nos importa que nos cojan nos pongan un palo, nos llenen de brea o de aceite y nos prendan fuego. Y no nos importa, sí, nos da susto, nos da miedo el dolor, nos preocupa, pero no nos importa y lo afrontaremos porque Jesucristo ha resucitado. Y si nos coge un gladiador y nos trocea con su espada o con su lanza, lo padeceremos porque Jesucristo ha resucitado. Y lo hemos visto. Y no hay nada que pueda contra eso. De modo que lo que encontramos es que todas las cosas que existen en esta vida, el objeto de la esperanza que la Biblia presenta como seguro y cierto, no como un deseo de que sea cierto, sino como seguro y cierto, es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mirad, una experiencia que el apóstol tiene y que muestra que es esperanza, pero esperanza terrenal, y que es lógica y que es típica del ser humano, la encontramos en 2 de Corintios, segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Mirad lo que dice, lo tengo aquí escrito y no voy a abrir la Biblia porque lo he copiado aquí. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. El apóstol Pablo sale de Judea y recorre Asia para predicar el evangelio por todo el mundo. Y allí fue muy perseguido. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, hasta el límite. De tal modo, fijaros, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí está la clave y el meollo del tema de la esperanza del hombre. Mirad, Pablo, preso por el Evangelio y sentenciado a muerte, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, hemos leído, tenía la esperanza de salir de esa, ¿vale? De salir de esa situación, a ver si salimos de esta. Y se lo hizo a sus colaboradores. Pablo no iba solo, Pablo iba muchas veces con colaboradores para predicar el Evangelio. Y fueron apresados, azotados, metidos en mazmorras, sufriendo penalidades grandísimas. Y llegó un momento en el que hasta se hizo un juicio y hubo sentencia de muerte sobre ellos. Parece ser que incluso, y eso no lo especifica la Biblia, pero parece ser que incluso llegaron a tener casi la cabeza puesta sobre el cadalso para recibir el hachazo. Y perdieron entonces toda esperanza de conservar la vida. Pero esa sentencia de muerte fue propiciada por Dios. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. No te creas que por ti, ni por tu poder, ni por tus capacidades vas a vencer todos los problemas, todas las situaciones. Sé fuerte, ánimo, cree en ti. Eso es un mensaje continuo hoy en día. Cree en ti, tú eres fuerte, tú puedes. Sí, con la cabeza puesta allí en el cadalso, como se llame eso, y un tío como una catedral de grande, con un hacha, como un ficus de grande, encima tuya. Pero tú puedes, ánimo, tú eres fuerte. Pues no. Solamente su confianza de verdad, su esperanza auténtica, la de verdad, no la de la ilusión, era en Dios que resucita a los muertos. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Que había perdido Pablo y sus colaboradores la fe. No fue eso. Sino que el uso que hace Pablo aquí de la esperanza era más una forma de expresar un deseo de que ocurra algo,
a una seguridad de que hay algo que está por llegar. Mi deseo es que no me peguen el hachazo, pero yo ya he perdido la esperanza de ello. Así que lo más seguro es que reciba el hachazo. Y esa era la esperanza que el apóstol Pablo está aquí comentando que pierde. El deseo o su inclinación favorable a que el hombre al final no le meta el hachazo. O no sé si estaba allí o si estaba en la cárcel esperando a ser sacado para meterle el hachazo. Pero parece que no, que esto hoy nos corta la cabeza. Esa es la esperanza que se pierde. Pero esa es la esperanza, por tanto, terrenal, en la que hay dos posibilidades: o morir bajo el hachazo o librarse. Y dentro de cada posibilidad habían probabilidades. Dentro de la posibilidad de morir había muchas probabilidades de recibir el hachazo, y dentro de la posibilidad de librarse había muy pocas probabilidades de que ocurriese, de no recibir el hachazo y librarse. Así que esa es la esperanza racional y lógica, terrenal, humana. Hay otro caso, por ejemplo, que dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, un gran colaborador y amigo suyo, es Timoteo, y le escribe y dice: esto te escribo aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Pues mira, estamos en la distancia, llevamos 2 años sin vernos y tengo esperanza de que nos veamos pronto. Esa es una esperanza en el sentido de, hombre, me gustaría y deseo que esto ocurra, pero no hay ninguna base de seguridad de que vaya a ocurrir, porque al final puede pasar el tiempo y que nunca llegaran a verse. Pero él tenía esa esperanza de que ocurriese, ¿no? Y esa esperanza está, por tanto, o ese tipo de esperanza humana, lícita. No estoy diciendo que esa es una esperanza falsa ni nada de eso. Una esperanza, una forma de vivir esperando que ocurra algo que tú deseas, es una esperanza lícita, pero está sometida a la fragilidad. Puede fallar. Puede, como he dicho, que pasen 2 años y no nos veamos nunca más por las circunstancias que sean, ¿no? Pero esa no es la que Dios quiere traer a nuestro corazón. Dios nos trae la esperanza irracional. Y lo digo con todo el peso de la palabra, irracional, en el sentido de que no es conforme a la razón humana, sino que es racional conforme a la razón de Dios, de una mente que no está sujeta al fallo, al error, a las limitaciones, a la debilidad, a la fragilidad. No se sujeta a la lógica humana. La esperanza que, no está, que está sometida más bien a su infinito poder. Dios lo puede todo. Incluso resucitar a los muertos, como decía el apóstol Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el poder de Dios, que es capaz de resucitar de los muertos. Y esa es la esperanza que la Biblia y que Dios quiere que entre en ti y en tu corazón. Por eso acaba diciendo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que, fijaros una cosa, conservar la vida es la mayor esperanza que una persona guarda en este mundo.